Parece que ya estamos nuevamente. Tenemos un problemita. No sé si ya está el video. ¿Sí? Bueno, tenemos un problemita con el internet, pero esperemos que ahora sí ya, ya no empiece a fallar. ¿Sí? Bueno, les decía yo, habíamos quedado en la adolescencia y eh, yo les decía sobre todas estas situaciones que se dan. Pero, qué es propiamente lo que, lo que sucede en el diluvio? Por una parte, el hombre no quiere estar con Dios. Por otra parte, solamente Noé y los suyos, es decir, sus hijos y su esposa, son los que sí quieren, ¿sí? Aparte, ellos son los que buscan hacer la voluntad de Dios, los que tienen ese contacto con Dios todavía, mientras que los otros hombres viven y disfrutan de la vida. Les importa muy poco, ¿verdad? Lo que quiera Dios o lo que piense Dios. Y esto a Dios le ocasiona, en primera, que se entristezca. Y dice el mismo Dios, me arrepiento de haber creado al hombre. Este arrepentimiento de Dios tiene mucho que ver con la espalda que se le da a Dios. Un padre, una madre, es difícil que diga, me arrepiento de haber tenido este hijo. Sin embargo, cuando llegan a la edad de la adolescencia y vienen los sufrimientos y vienen todas esas cosas, hay personas que dicen, híjoles, para haber sabido que iba a sufrir tanto, mejor le hubiera pensado dos veces. Y esto es lo que sucede en la mente de Dios. Dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Si yo le di todo, ¿por qué el hombre es así? Y es por eso que dice, mira, ya en la tierra hay una perversión total. Voy a exterminarlos. Voy a exterminar toda esa creación que hice y voy a hacer una nueva creación. Sin embargo, dice, ve en Noé a un hombre fiel. Y esta fidelidad de Noé es la que hace que le ordene que haga el mismo hombre la nueva creación. Esto es muy interesante en la Sagrada Escritura, porque es el hombre el que vuelve ahora con sus manos a hacer esa nueva creación. Ya Dios hizo la suya. Sin embargo, están aferrados al maligno que destruyen la creación de Dios. Y por eso Dios intenta que el hombre sea por sí mismo hacedor. Y este es un privilegio. Por eso, ¿verdad? Vendrá toda esta, hasta poéticamente eh, o de forma de caricatura, ¿verdad? La creación de una barca. Y dice, mete, ¿verdad? En la barca
una pareja de animales para su subsistencia. Y le explica cuántos, ¿verdad? Metros, o bueno, en ese tiempo eran llamados codos, los que tenía que medir de largo, de ancho, cuántos pisos tenía que tener esa barca, cómo la tenía que hacer, a través de qué la iba a hacer. Y es el mismo hombre, ¿verdad? El que va creando esa nueva creación. Aquí es muy elocuente porque es también el ser humano el que en la edad de la adolescencia genera lo que va a ser después el hombre en su edad adulta. Un chamaco que comienza, y con esto me quedé, yo creo que por eso me clausuraron el video, ¿verdad? Porque hablé de la mota y de los toques y no sé qué tanto. Yo creo por eso. Pero a esta edad, sí, el joven, el adolescente, intenta llevarse eso. Hay jóvenes, hay niños, ¿verdad? Yo digo niños porque son adolescentes, que es difícil que lo saquen del vicio. Y no se diga cuando el adolescente saca aquella canija droga, ¿verdad? De la inhalación. Los mata totalmente. Chamacos de 15, 16 años que están totalmente extraviados. Saben que son lo que son porque se mueven, caminan, pero parecen, perdónenme la expresión, pero parecen zombies. Bueno, no sé si existan los zombies, pero parecen zombies, ¿verdad? Van caminando, nada más con la idea, ¿verdad? De inhalar, 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 inhalar. Es por eso que la historia de la salvación nos va presentando también la historia del mismo hombre. Y esto es lo maravilloso. Empieza, ¿verdad, Noé, a construir una barca? Empieza Noé a meter todos los animales que les dijo, ¿verdad? El Señor, una pareja de cada animal. Y el tiempo que dura eh, el diluvio es el tiempo que la Biblia marcará, o el número que la Biblia marcará como purificación, el número 40. Es algo interesante cómo después el autor sagrado va a tomar 40, 40, 40, 40, 40, para hablar precisamente de esa purificación. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Y dice uno, hombre, pues si va uno y ve hasta el mapa, ¿verdad? Dice, ¿a poco de acá de Egipto a la tierra prometida duran 40 años? Ay, no, eso no, nadie lo puede creer. No, pues andaban, ¿verdad? Ahí, dando vueltas, dando vueltas. No avanzaban. Por lo mismo de que tenían que purificarse. Son 40 días los que pasa el mismo Señor Jesús antes de su vida pública en el desierto. En esos 40 días dice es tentado, es purificado totalmente. Son 40 días los que nosotros, ¿verdad? En la actualidad hacemos para una buena purificación llamada así, cuaresma. Fueron 40 días los que nos pidieron quedarnos en casa, que no lo cumplimos.
Una semana y ya, ay, ya que se acabe el encierro. No, enséñate a purificar. Pero bueno, voy a regresarme acá. Noé, ¿verdad? Entra a la barca. Ahí permanecen, dice, llueve. Y después de que llueve, termina de llover, pero no hay tierra firme. Siguen navegando. Lo mismo lo que le pasa al hombre. Seguir navegando en algo incierto. Pregúntenle a un adolescente de 13 años, de 14 años, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Y empiezan, bueno, yo quiero, no, pero mejor no, porque no hay algo cierto. Es verdad hasta el momento en que el mismo Noé se da cuenta de que ya ha tocado tierra firme, de que ya la tierra está seca después del diluvio, cuando sale de la barca y hace una alianza, un pacto con Dios. Y el mismo Dios también hace ese pacto con el hombre. Ese pacto o esa señal que le da Dios al hombre es aquel arco iris. Mira, jamás castigaré a la tierra con un diluvio. Y para muestra de ello, esta será la señal, el arco iris. Y es curioso, yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando aparecen los arcoíris en la actualidad. Está lloviendo y de repente por allá aparece el arco iris y la lluvia empieza a menorar. Esto para darnos cuenta de esta sabiduría divina que todavía hasta nuestro tiempo sigue. Esta alianza que hace el mismo Dios con Noé es también un sacrificio de acción de gracias. Dice que Noé toma alguno de esos animales que llevaba para sacrificarlos, para hacer ese holocausto a Dios. Y aquí, desde aquí vamos a empezar a escuchar hablar de los famosos holocaustos, de esos sacrificios, de esas muestras de cariño del hombre para con Dios. Esta alianza que el Señor hace con Noé es una alianza en donde vuelve otra vez a sentar las bases el mismo Dios de lo que Él quiere del hombre. No alguien que se va a, este, a gobernar por sí mismo, sino alguien que verdaderamente no es tanto que esté sujeto a Dios, sino que esté sujeto a ese pacto de amor de Dios. Un pacto en donde el mismo hombre ha creado una nueva creación. Con la ayuda de Dios, por supuesto, pero es el hombre el que crea una nueva realidad. Es por eso que también los adolescentes, cuando empiezan ya a tomar conciencia, de decir, oye, sí la regué, la estoy regando, se endereza la vida, cambia la vida. Y de ahí, ¿verdad? Vendrá otra vez la misma necedad del hombre, creando, ¿verdad? Aquella famosa torre en Babel. Ah, mira, Dios nos castigó con un diluvio, pues ahora vamos a hacer una torre grandotototota, grandototota. Y cuando venga el diluvio, todos nos subimos allá a la torre, ¿verdad? Y ya. Dice, Dios se da cuenta y dice, ¿qué?
duro de cabeza es el hombre. Por lo tanto, de ahora en adelante, nadie se va a entender. Y hace, ¿verdad?, aquella llamada confusión de lenguas, que no es otra cosa más que una representación en la historia sagrada de la dispersión o diversidad de pueblos. Y ahí es donde aparecen los idiomas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos decía, ¿verdad? Todavía recuerdo las clases de mi catequista, decía, en ese tiempo, dice, cuando estaban haciendo la torre, ¿verdad? Les decían los que se pegaban tabique, tráeme arena, y les llevaban tabique. No, arena. Ah, bueno, ya iban y les traían cemento. Bueno, no sé si existiría el cemento, ¿verdad? Y les llevaban el cemento. ¿Sí? Es decir, se confundieron. Y de ahí se dispersan cada quien por su lado. Esto, el mismo Dios, ¿sí?, crea esa dispersión. Poblar la tierra, hacer que la tierra tenga, ¿verdad?, completamente una población. Y esto, miren, eh, si nosotros lo vemos así por lógica, nos parece algo interesante. Porque luego a veces nosotros, yo no sé si ustedes, yo luego así me pregunto, ¿cómo es que llegaron los primeros pobladores a América? Hay una teoría, ¿verdad?, que pasaron por el estrecho de Bering, se vinieron acá y fueron caminando y puede ser. Pero ¿cuándo? ¿Sí? Y dense cuenta la forma en que hablaban aquí en México. Los españoles no les entendían. Si no ha sido por aquella mujer llamada Malinche, pues nomás no hubieran hecho nada. Ahora, las mismas preguntas, ¿verdad? ¿Y a la Malinche quién le enseñó el castellano? ¿Sí? Si nosotros vamos a África, la cantidad de dialectos que hay en África. Aquí en México, va uno a los pueblitos, ¿verdad? A mí me encanta ir a los pueblos y escuchar a las personas en su propio lenguaje. Y dice uno, ¿y cómo le hicieron? Esos que nosotros llamamos indígenas son más capaces que nosotros, porque hablan su dialecto, hablan inglés y hablan español. A ver, esto para que lo entendamos un poco como el mismo Dios hace capaz al hombre aún en un determinado momento, ¿verdad? De ahí vendrá esa dispersión de los hombres y esa confusión de lenguas. Esto va creando también y va haciendo también una nueva humanidad. Aquí yo creo que se funda muy bien aquellas palabras que nos dice los santos padres, sobre todo en el Concilio Vaticano I. Las semillas del verbo están esparcidas por todo el mundo. Porque ahí nos damos cuenta que nadie es mejor que el otro. Todos somos descendientes de un mismo Padre. Y que habrá unos negritos, otros morenitos, otros güeritos, otros blancos, otros, en fin, todos formamos una sola humanidad. Y esto es precisamente lo que nos deja
esta clase del día de hoy. Darnos cuenta que aún en la diversidad tenemos algo en común. Decía un padre una vez en uno de los ejercicios cuaresmales, cuando hablaba de la igualdad, y decía, todos somos iguales, aunque no del todo. Dice, en dignidad y en humanidad somos iguales. Y nada más decía, vean al que está a su lado. ¿Tiene dos ojos? Sí. ¿Tú tienes dos ojos? Sí. Entonces igual a ti en los ojos. Y le decíamos, oiga padre, ¿y aquel que no tiene una mano? Dice, pero tiene extremidades, ¿verdad? Entonces es igual a ti. Que por algunos azares del destino o en la vida, algún accidente, perdió, eso no lo hace inferior a ti, lo hace igual. Y esto es precisamente lo que nos deja este texto, eh, esta reflexión de la Sagrada Escritura. Primero, ¿verdad? El Noé, ver cómo sigue atento a la voz de Dios y después cómo Dios, aún en esta, mm, ¿cómo podríamos decirlo? En esta expresión, ¿verdad? De de querer ser como Dios, en esta actitud del hombre de aferrarse a sí mismo para no necesitar de Dios, Dios no lo abandona. Pareciera ser que la misma historia se repite. Una creación de Dios en donde crea a Adán y a Eva y ellos cometen un error y Dios está ahí. Esta otra nueva creación con Adán, ¿verdad? Y que después el hombre quiere ser omnipotente y haciendo torres, ¿verdad? Para cuando llegue otro diluvio y cometen ese error de rebelarse contra Dios y Dios aún ahí no los abandona. Y esta es nuestra historia de salvación, para que nosotros veamos cómo vamos, ¿verdad? Llevando a cabo esta historia de salvación en, muy, ahora sí, en pasos muy agigantados en nuestra propia vida. Somos creación de Dios, ¿verdad? Nos dice el mismo profeta Jeremías, yo te elegí desde el vientre de tu madre. Desde ahí eres mío. Y luego, ¿cómo nosotros a lo largo de la vida nos hacemos patos, ¿verdad? Le empezamos a dar la espalda a Dios. Yo nada más me pregunto, ¿cuántos en algún momento fuimos monaguillos? ¿Fuimos cercanos a la iglesia? Me han contado tantas historias de niños que les gustaba mucho estar en la iglesia, que eh, yo creo que, bueno, pues también algunos padrecitos somos medios especiales y
pues por culpa del padrecito todos corrieron, ¿verdad? Este, pero les gustaba estar en la iglesia. Y ahora háblales de la iglesia y válgame la Virgen, ¿verdad? No, hombre, ni me hables, ni me digas. Sí. Entonces, vemos cómo esa misma historia de salvación se sigue repitiendo en cada uno de nosotros. Estar cercanos a Dios, vivir su creación y de repente alejarnos de Él. Pero que ahí es donde nos sigue invitando a estar con Él. Pues bien, se nos cortó el video, pero ya llegamos a los 50 minutos, ¿sí? Así que vamos a las preguntas. No sé si hay preguntas de los que nos están. ¿Mandé? La tarea, ahorita va a ir la tarea. Espérenme tantito. Espérenme, primero las preguntas, tranquilos, tranquilos. Ah, la tarea pasada. Ah, ya. Muy bien. Como ya no reviso, no, no se preocupen, sí reviso. Muy bien, entonces, dice, quizá esto, dice Patti Navarrete, quizá esto que estamos viviendo sea una purificación, Padre. Miren, yo siempre les digo que todos los acontecimientos de la vida, si los vivimos desde la fe, son momentos de gracia, tiempos de gracia. Es difícil a veces guardarnos, quedarnos callados, no hacer eso que estamos acostumbrados a hacer. No estamos acostumbrados a guardar silencio. Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando estamos transmitiendo en la hora santa. Estoy cantando o haciendo alguna lectura o eso, y veo yo, ¿sí? 32 personas viendo. Guardo silencio para estar en ese silencio meditativo con Dios y de 32 o 36 personas, 25. Porque no estamos acostumbrados al silencio. No estamos acostumbrados al recogimiento. Yo nada más quisiera poner una pregunta. No es para que la contesten, pero para que la tengamos un poquito. ¿Cuántas horas escucho yo música en el día? Y estoy hablando, ojo, horas. ¿Cuántas horas tengo encendida la televisión? No, ni si la estoy viendo, no la estoy viendo. Encendida la televisión. ¿Cuántos días dejo el celular ahí extraviado? Ahorita que si no salen a la calle con el celular, que se sienten desnudos, dicen los jóvenes, ¿verdad? Pues ni que el celular les tapara mucho, ¿verdad? Pues ya hasta los hacen más delgaditos, ya no creo que les tapen algo, ¿verdad? Nada más pensemos en eso. Pues claro, llega la cuarentena y pues tendría que ser un tiempo de gracia, un tiempo de purificación, un tiempo de, como se los he dicho incansablemente en las homilías,
el tiempo en que nosotros podríamos encontrarnos con nosotros mismos y con los demás. Yo se los juro, ya se me había pasado, ahora que llegué yo aquí a la parroquia, eh, nosotros hacemos oración, el oficio de lectura, laudes, una hora intermedia, ya sea la hora eh, tercia, sexta o nona, las vísperas y después las completas antes de dormir. Pues ya con el trajeteo de parroquia nueva, de haz esto, haz lo otro, ya venía la fiesta patronal y luego después las posadas y pues así, ¿verdad? Me las aventaba como Fray Crispín, ¿verdad? Sí, así de ¡pim! Ya se fue, ¿sí? Rápido, ¿sí? Ya no había ese momento de meditación, entonces agarraba yo la liturgia de las horas y rapidito, rapidito le pasaba la hoja y si no, pues ya no agarraba ni el libro, agarraba mejor el celular y aquí mismo la liturgia de las horas y en eso estaba en la liturgia de las horas cuando me entraba un mensaje y ya lo contestaba y regresaba a la liturgia de las horas y ahora que llegó la cuarentena, como que el Señor me habló, ¿verdad? Por medio de la cuarentena y me dijo, oye, ¿no crees que te estás haciendo flojo en tus deberes? No, señor, pero ando pintando, ando arreglando la casa, tumbando, ¿verdad? Allá arriba todo, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo, señor? ¿No? Date un tiempo para ti. Cuando nosotros somos capaces de guardar silencio y de vernos, somos capaces de purificarnos. Cuando no, acá en la cabeza tenemos tantos ruidos como no tienen idea. Entonces, Patti, sí, es verdad, este tiempo que estamos viviendo sería muy bueno para un tiempo de purificación. Dice Patti, mi hijo tiene 8 años, decía que quería ser ladrón y yo casi me muero de angustia y platiqué mucho con él. Bendito sea Dios que nada más lo han pensado. Yo también, Pati, de chico jugaba a policías y ladrones y ahora ya me quedé nada más de ladrón, ¿verdad? Pero de ladrón de almas para el Señor. Bueno, vamos a ver. Parece que no hay más preguntas. Bueno, entonces hasta ahorita, ¿se entendió todo lo de el diluvio? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja el diluvio? Una nueva creación en donde el hombre tiene que ser responsable de sí y de lo que le rodea. ¿Sí? Bien, vamos a ver la tarea de la vez pasada y con esto ya nos vamos. ¿Ya habíamos dejado de tarea? Niños, a ver niños. Bien, veamos sobre los libros, el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia. Ya esta tarea ya me la trajeron los niños el domingo, los que vinieron de catequesis. ¿Cuáles son los libros históricos? No, ese es el Pentateuco. Los históricos.
Muy bien, ¿sí? Por ahí tenemos un detallito con el libro de Job, que ya más adelante lo vamos a ver, porque el libro de Job pareciera ser que es histórico en su género, ¿sí? Porque es una historia, pero es una historia ficticia, ¿sí? No, no, ya lo han comprobado, no existió Job, no es que haya existido tal cual, pero sí nos presenta en ese relato una historia de fe en Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué está escrito ese libro? Porque nos da una enseñanza. No, no pensemos que porque no existió Job, el libro no tiene ningún valor. No. Sí, sí lo tiene y lo tiene en muy alta estima, ¿verdad? Toda la historia de Israel. Después tenemos los libros proféticos. ¿Cuáles son los libros proféticos? No, muy bien. Por ahí eh, decías un libro de Lamentaciones. Las Lamentaciones se considera, sí, un libro profético porque es escrito por, ¿quién lo escribió el libro de las Lamentaciones? ¿Un profeta? Lamento decirle que no sé. Bueno, es que es el libro de las Lamentaciones. Bueno, entonces, sí, el libro de las Lamentaciones son de Jeremías. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ese libro entra dentro del canon de los profetas, pero también lo toman como libro sapiencial. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los libros sapienciales. Y el eclesiástico o el libro de Cogelet, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esto para que lo tengamos bien presente. Algunos toman el libro de Job como libro sapiencial porque es una historia que nos deja una enseñanza, ¿sí? Entonces, ya más adelantito vamos a ir viendo cada uno de los libros hacia grandes rasgos, ¿sí? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuándo se escribe? ¿Dónde se escribe? ¿Quién lo escribe? ¿Sí? Así como para tener los datos generales de la Sagrada Escritura y que nos van a ir acompañando en la historia de la salvación. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, ¿qué nos faltó? ¿Qué otra tarea nos faltó? Nada, ¿verdad? Bueno, un tache para los que no hicieron la tarea y allá lo verán en el reino de los cielos, ¿eh? Sí, hasta no se crean, también Dios les va a tomar en cuenta, no aprender nada de la Biblia. Bueno, vamos entonces a ver, y esto nos va a ayudar un poquito, la tarea que van a traer o que vamos a investigar para el día miércoles pasado mañana. ¿En qué fecha se verificó la creación del mundo y el diluvio universal? ¿En qué fecha?
La Sagrada Escritura, les voy a dar, yo no les voy a dar la tarea. En la Sagrada Escritura, en la primera página, casi la mayoría de las Biblias, si es la latinoamericana, la trae en la última página o en la primera, una cronología. Y en esa cronología, más o menos, nos dicen cuándo fue la creación del mundo y luego cuándo fue el diluvio. Algunos historiadores la han ido sacando gracias a través de todos los patriarcas y los profetas y cuántos años duraron y más o menos van haciendo una cuenta regresiva y nos va diciendo más o menos eso. Bien, repito la pregunta. ¿En qué fecha se verificó la creación del mundo y el diluvio universal? Ahí va. Otra pregunta. Ya no vamos a regresar hacia atrás, ya la siguiente vamos a empezar con los patriarcas, ¿sí? Entonces, prácticamente ya esta primera parte se cierra, pero sí que nos queden un poquito grabado esto. ¿Qué significa Adán? Eso está en la Sagrada Escritura, ¿eh? Dice, y se llamaba Adán porque es, etcétera. ¿Qué significa la palabra Eva? ¿Y cómo se entiende la frase siguiente? ¿Cómo se entiende la frase siguiente? El hombre ha sido hecho a imagen de Dios. El hombre ha sido hecho a imagen de Dios. ¿Cómo le entienden? Esto, por supuesto, con sus propias palabras, ¿sí? Y, por último, ¿qué impresión debe producirnos o qué impresión nos produce el contemplar el universo? Y con universo me refiero a toda la creación. ¿Qué impresión me produce ver toda la creación? Un árbol, una flor, una planta, los cerros, los rayos, el agua, ¿sí? ¿Qué impresión me produce? No sé si a ustedes les guste ver cuando llueve y cuando caen los rayos. Es impresionante contemplar cómo se forma un rayo. ¿Qué me produce eso? Bien, hasta aquí
¿No hay preguntas? Los que nos están viendo, nociones generales sobre la Sagrada Biblia, ¿es esta padre? Algunas dicen eso, nociones generales, sin embargo, Patti, es más la cronología. Eh, por ahí debe de haber alguna cronología. Dice sinopsis cronológica, está en la mayoría de las Biblias. Hay que revisarla un poquito y nos presenta, bueno, en la Biblia de Jerusalén, voy a ponerle un poquito aquí, a ver si se alcanza a ver, ¿sí? Ahí nos aparece una sinopsis cronológica y es muy interesante la Biblia de Jerusalén porque nos presenta la historia de la humanidad como compaginada con la historia de la Sagrada Escritura. Entonces, nos presenta más o menos dos columnas y nos va encaminando. Entonces, para que por ahí lo tengas, Patti. Y eh, la pregunta de Valeria, si Dios creó todo, ¿también creó al demonio? Sí, pero no como demonio. Quiero hacer un paréntesis. Dios creó también las criaturas angelicales o las espirituales. ¿Sí? Esto para la pregunta de Valeria. Al crear Dios a las criaturas angelicales, nos dice la tradición de la iglesia que uno de ellos se revela. Luzbella era el nombre de este ángel. ¿Por qué? Porque no quiere adorar o venerar o acomodarse, ¿verdad?, ante la contemplación de un hombre creado de barro. Y es por eso, ¿verdad?, que al mismo tiempo se revela y pierde esa luz dada por Dios a las criaturas angelicales. De ahí es desterrado por Miguel y sus ángeles. Esto nos lo narra el libro de Daniel, ¿sí? Del profeta Daniel. Ya cuando lleguemos ahí vamos a ver un poquito eso, pero nos narra cómo fue esa lucha en el cielo. Cuando Miguel, con toda la hueste angelical, ¿verdad?, expulsa del cielo a Satanás, al ángel de la noche, y lo arroja en el abismo. Y de ahí es donde se levanta, ¿verdad?, para empezarle a hacer la guerra a Dios con toda su creación. Entonces, es creado el demonio en figura o en su primer estado natural, como figura angelical, espiritual, pero después él se rebela contra Dios y pierde esa luz que le fue dada en su creación. Entonces, contestada tu pregunta, Valeria. Muy bien. Tengo una pregunta y luego dice, hay preguntas. Ah, bueno. Ok, entonces parece que ya está contestada esa pregunta para que no nos quedemos con la duda. Satanás creó el infierno. Se habla el infierno quiere decir lo inferior. Es el ínfero. Eso es lo que quiere decir infierno. De modo que Satanás es arrojado a lo ínfero, a lo que está por debajo de Dios. ¿Sí? Entonces, de ahí es donde viene esa creación de ese lugar. ¿Sí? El infierno. Entonces, no es tanto que lo cree él, sino que más bien él es
arrojado a lo ínfero y de ahí vendrá el infierno. Ya más adelante, Valeria, sí vamos a ir viendo un poquito lo de con relación a estos estados o a estos lugares, ¿sí? Cómo es como se van representando a lo largo del mismo pueblo de Israel, ¿sí? Ahí vamos ahondando un poquito en cada una de estos estados, como es la Jena, ¿verdad? Ese lugar de llamas, de tormentos que el mismo pueblo de Israel va acomodando como el lugar de Satanás. ¿Sí? Son ellos los que les van dando esta forma y nosotros en la actualidad pues ya conocemos, ¿verdad? A el infierno, que eso es el lugar del tormento y nosotros pues yo creo que el mayor tormento que podemos tener es que alguien se queme y por eso le pondrán llamas y por eso le pondrán tantas en la iconografía, tantos lugares así de tormento. Bien, hasta aquí ya no hay preguntas. Vamos a agradecerle a Dios y les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, nos vemos con el favor de Dios el día de mañana y entramos el día de mañana con la oración. ¿Sí? Estos métodos de oración, vamos a seguir teniendo la lectura que estábamos llevando para ver bien qué es lo que es oración y de ahí nos vamos a ir arrancando, ¿sí? Con los temas de la oración. Buenas noches.